Bienvenidos un día más a la actividad Vive tu Museo. Hoy la recibimos de nuevo en el Museo Municipal y nos hemos desplazado a esta primera planta donde, como ya dijimos en otras ocasiones, es donde están expuestas las obras premiadas en el certamen de artes plásticas. Bien, comentábamos en otros vídeos la importancia de esta exposición, de todo su periplo vital, de las distintas ediciones, desde el año 40 hasta la actual, cómo podemos ver una evolución tanto en las técnicas de la figuración, la abstracción, la nueva figuración y también en las temáticas que se representan en muchas de ellas. Esa transversalidad es lo que nos permite, en cierta forma, relacionar hechos, acontecimientos, sentimientos, vivencias, hacerles un seguimiento a lo largo de la trayectoria de la exposición. Pues bien, buscando esa transversalidad y esa relación con sentimientos, con emociones atemporales, hoy la actividad queremos orientarla en torno a la figura del recuerdo. El recuerdo como evocación de una vivencia, cómo queda ese pozo en la memoria y cómo se evocan espacios y vivencias particulares con ciertos contornos desdibujados, como de ensoñación. Para ello hemos elegido la obra que tengo justo detrás, de Gutiérrez Montiel, que se llama Retorno. Como quiero que brille por sí sola la obra, voy a pasar detrás, voy a iniciar la explicación detrás de las cámaras para que tengan esta obra en primer término y vamos a ver hacia dónde nos lleva la evolución del concepto de recuerdo. Bien, bueno, como les decía, el autor, Gutiérrez Montiel, nace en Jerez de la Frontera en 1934 y comienza su formación en los talleres de artistas locales de Miguel Barrón. Él, a continuación, continúa con su formación artística en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, pero antes de finalizar estos estudios se traslada, fija su residencia en Madrid y continúa pues la formación académica, de hecho se titula en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este cambio de lugar de formación le vino bien porque en Madrid se respiraba un clima artístico mucho más vanguardista que lo que había visto él en Cádiz y en Sevilla, donde todavía el pozo de lo figurativo pues estaba muy presente. Allí, pues en Madrid lo que hace es conectar con nuevos horizontes plásticos y expresivos y entra en contacto con el expresionismo figurativo, de alguna forma. A partir de ese periodo de formación, desarrolla un estilo muy personal, basado sobre todo en la exageración de determinados rasgos de lo figurativo, sobre todo los ojos. Si tienen la posibilidad de buscar otras obras de este artista, van a fijarse que los ojos nos comunican muchísimos sentimientos. Lo que realiza en sus obras generalmente es una lectura muy íntima del medio rural. Lo evoca pues a través de sus imágenes. Tiene además una paleta de tonos suaves, aunque hay otras obras en las que predominan los tonos oscuros, el negro. Pero sí es característico, aparte de esos ojos, unos contornos desdibujados, que lo que le permiten es fundir muchas veces la figura con el espacio en el que se desarrolla, lo que le da cierto carácter de ensoñación a sus composiciones. En este caso, precisamente, esta obra, Retorno, vamos a centrarnos en lo que es un análisis directo de la representación. Es una obra que suele pasar un poco inadvertida dentro de las obras de la colección, en un vistazo rápido, pero una mirada detenida en esta obra, aunque en principio nos parezca una serie de un conjunto de manchas más próximo a la abstracción que a la figuración, si nos paramos detenidamente a observarla, pues comprobamos que podríamos combinar los dos aspectos, lo figurativo y la abstracción. Bien, en esa obra lo que estamos viendo precisamente es, pues con una paleta de tonos sepia, tonos tostados, tenemos como dos partes. En la parte izquierda vemos una especie de mesa camilla, vista desde arriba, como con un florero con flores secas. Se intuye la figura de un niño, sentado en una silla, con los ojos abiertos, mirando al espectador.
y justo detrás de él hay una imagen borrosa, emborronada, en la que también se reconoce una cara, un rostro. Hay una mancha blanca justo en la parte central, como si estuviéramos en el interior de una estancia y estuviera penetrando la luz a través de una ventana y de una cortina que filtra esa luz y crea, bueno, pues una serie de claroscuros en el interior de la estancia. Justo al lado lo que vemos también es la parte inferior, vemos como dos piernas, las piernas además de un cuerpo femenino, como si tuviera una figura femenina con una falda, y carga, parece que a hombros, a cuestas, carga con la figura de un niño. Sin embargo, si nos centramos en la parte derecha de la obra, vemos un cielo estrellado. O sea, es la contraposición entre el interior de un lado y el exterior de otro. Un cielo estrellado, la línea del horizonte y una serie de líneas que podrían recordarnos, bueno, pues como una especie de paso de cebra, o como cuando vamos en el coche y ponemos el tontón, el GPS, y nos va indicando con una línea discontinua el camino que tenemos que seguir. En base a esta descripción, bueno, pues podemos hacer una relación con la obra de Gutiérrez Montiel y también con un contexto que al fin y al cabo esto es un punto de vista personal. Yo lo relaciono directamente con el concepto del fenómeno migratorio de los años 60 en España. Desdibujar las siluetas, las figuras, es como si estuviera de alguna forma evocando el recuerdo a través de la nostalgia de la tierra que tuvo que dejar de Jerez de la Frontera cuando se traslada a Madrid, e intentar evocar de alguna forma un recuerdo vivido, pero con esa pátina que deja el tiempo. Los recuerdos para nosotros es como una imagen borrosa, como las figuras que aparecen representadas en este cuadro. Bien, combina eso, pues, un interior doméstico con un cielo estrellado, y el recuerdo es lo que desdibuja los contornos de la realidad, de esas experiencias vividas. Es una obra que, bueno, podríamos pensar que ha realizado un trayecto desde ese cielo estrellado que le permite retornar a sus orígenes, a un recuerdo, a una casa, a las vivencias en torno de una mesa camilla, las historias que se contaban en torno a ella, las personas, el recuerdo de las personas evocado, con rostros que no terminan de ser claros. Y es una obra, ese concepto de volver al pueblo, lo relaciono con el contexto de los fenómenos migratorios de los años 60, porque Gutiérrez Montiel procede de una comunidad que sufrió duramente el éxodo rural durante los años 60. No solamente Andalucía, también Castilla-La Mancha, Extremadura, fueron regiones que vieron cómo descendía su población, sobre todo de jóvenes y adultos jóvenes, que tenían que desplazarse a las grandes capitales en búsqueda de nuevas expectativas laborales. No solamente había movimiento dentro del término en los territorios nacional, sino también tenían que salir a Alemania, a Francia, a otros países, pues para buscarse la vida, básicamente. Esta obra, ese concepto del recuerdo, podemos verlo también en la obra de Gregorio Prieto. Cuando comentábamos el cuadro de los molinos de Consuegra, de la exposición de artes plásticas, también expuesta en esta planta, y la obra de autorretrato con madre en el Museo de los Molinos, hablábamos de que Gregorio Prieto evocaba el recuerdo de la Mancha, que abandonó con 7 años cuando se desplazó a Madrid, a través de los elementos identitarios de la Mancha, de la arquitectura popular, de los molinos, vestimentas, el paisaje, etcétera. Es algo que también supo representar muy bien Manuel López Villaseñor. Si tienen la posibilidad de visitar el museo que lleva su nombre en Ciudad Real, hay unos cuadros concretos en los que se ven, son cuadros de despedidas delante de los vagones de tren, en los que se ven, bueno, pues las familias, los abrazos que se producen justo delante de las ventanas de esos trenes, y las caras, los rostros mirando a través del cristal.
se percibe cierta melancolía en las obras de López Villaseñor que también podemos, de alguna forma, comprobar en o percibir esa nostalgia en esta obra en concreto. Bien, procedemos además, bueno, si lo relacionamos directamente con el caso de Valdepeñas, me viene a la mente, bueno, hay un perfil de visitante que recibe Valdepeñas, sobre todo en la Feria de Agosto y en las fiestas del vino, es el de antiguos, el de personas nacidas aquí en Valdepeñas, que durante esa década, en los años 60, 70, tuvieron que irse pues al País Vasco, a Valencia, a Cataluña, a Madrid, y que retornan al pueblo en las fiestas. Es más común recibir este tipo de visitantes, sobre todo en la Feria de Agosto. La Feria de Agosto, hasta los años 80, a principios de los 90, era la que tenía más protagonismo dentro de las fiestas populares de Valdepeñas. Y queda el recuerdo, de alguna forma, en la gente que tuvo que irse de la localidad, abandonarla buscando trabajo, el volver precisamente más en la Feria de Agosto que en las fiestas del vino. Lo particular y lo que a veces, bueno, nos pone un poco, nos pone los pelos de punta, es que ya no vienen los que se fueron en los años 50 y 60, o si vienen, vuelven con sus hijos y con sus nietos, en búsqueda de alguna forma del recuerdo que guardan de juventud, de adolescencia, de Valdepeñas. Incluso algunos de ellos pasan por los museos e intentan localizar espacios o lugares, o nos cuentan anécdotas que les han contado sus padres o sus abuelos que vivieron cuando estaban aquí, cuando residían aquí. Intentan buscar de alguna forma la identidad que el fenómeno migratorio les privó en momentos concretos. Uno de los rasgos principales de los migrantes de los años 60, del éxodo rural, es el concepto del desarraigo. Las figuras, por ejemplo, piensen en el círculo de Asturias, el círculo de gallegos que se creaban en Madrid, en la periferia, intentando buscar las raíces de la identidad propia de esas regiones que tenían que abandonar durante estos años. Al fin y al cabo, esto es lo que muchos de esos visitantes que vienen a Valdepeñas intentan buscar, las historias que han oído desde pequeños, bueno, pues revivirlas en el mismo espacio en el que se produjeron. Esta obra, además, en concreto, me permite, esta lectura en torno al retorno, al recuerdo, me permite relacionarla con otra obra que tenemos justo en el mismo espacio y que les voy a mostrar a continuación. Se trata de una obra de Manuel López Herrera, bueno, nacido en Madrid en 1964 y que se ha denominado como uno de los representantes del realismo mágico. Bueno, ya sabemos muy bien cómo funcionan las etiquetas en cuanto a clasificación de los artistas, que son al fin y al cabo etiquetas que ponen muchas veces los críticos de arte. Pero bueno, en este caso él está bastante satisfecho con esa categoría de realismo mágico, aunque también se mueve mucho en el surrealismo y sobre todo en la captación de la melancolía. Bueno, en este caso, esta obra, siempre es tiempo, lo que nos encontramos es, bueno, pues una especie de desván, de piso, una casa abandonada, en la que se amontonan un montón de objetos. Bueno, tenemos como un lavadero antiguo, con una jarra y una palangana. En el lado izquierdo, además, las puertas están desvencijadas. En el otro extremo, bueno, tenemos un maniquí con una especie de vestido blanco, con tul, que además parece que se pierde en esa ventana. Una muñeca hecha de palo, de madera, vestida con una camisa blanca y con el gesto hacia abajo. Y otros elementos, bueno, en la parte inferior vemos un reloj de cuco tirado en el suelo. Concepto de, bueno, el reloj de cuco, luego hay también dos cajas perfectamente atadas en la parte justo delante de la ventana, y otro maniquí sin ningún tipo de vestura, bueno, pues como con jirones, con costurones, de haber tenido muchísimo uso. El elemento más evocador quizás sea también esos papeles, esas cartas
que parece que arrastrados por el viento están saliendo por la ventana, a través de la cual se filtra, bueno, pues la luz e ilumina el interior de esta estancia como medio en penumbra. Al fin y al cabo no deja de ser una metáfora de los recuerdos, de los objetos, de las vivencias que se amontonan en las casas de los abuelos. El fenómeno migratorio, bueno, se dio fundamentalmente entre personas jóvenes y en muchos casos, bueno, pues se mantenía la casa de los abuelos, de los padres, en el lugar de procedencia. Bueno, pues precisamente en este caso, ahí es donde muchos de las personas que volvían otra vez a sus orígenes para conocerlos, rebuscaban, bueno, pues en esos camarones de la parte alta de las viviendas, en esas buhardillas, buscando la identidad, fotografías, historias, etcétera. Es una obra, pues, en ese aspecto, pues muy evocadora y que podemos relacionar una de ellas con la otra, con ese fenómeno del recuerdo a través de los objetos y de las historias narradas. Me gustaría que pensaran, bueno, pues en qué nos queda de nuestros recuerdos, qué nos queda en la vida de lo que hemos experimentado y qué es lo que pasamos a las generaciones futuras. ¿Cuál es el recuerdo que van a mantener de nosotros cuando hayamos desaparecido nuestras fotografías? Quizás ese tono de Gutiérrez, la obra de Gutiérrez Montiel, incluso podría remitirnos a las fotografías amarillentas que muchos de nosotros guardamos de nuestros abuelos, bisabuelos, en cajas, en álbumes o incluso expuestas en portarretratos en las casas. Es al fin y al cabo nuestra memoria y nuestra identidad. Bien, quiero acabar con esa reflexión y espero que les haya resultado interesante esta lectura en torno a la obra sobre la memoria, sobre el recuerdo, y les espero en la próxima actividad de Vive tu Museo.